Para empezar, me gustaría primero explicar un poquito lo que me motivó a dar esta charla en particular, ¿no? Porque en realidad cuando estábamos armando el evento, eh, se planteó que cada uno propusiera un tema o dijera de qué le podría gustar hablar. Y yo elegí en particular esto, la relación entre Tai Chi Chuan y meditación. Y tengo un motivo bastante particular para hacerlo. Y tiene que ver con que mi impresión a lo largo de todos los años que llevo practicando y enseñando Tai Chi Chuan es que si bien el Tai Chi Chuan eh, se va abriendo paso en nuestra sociedad, va ganando un lugar en la sociedad, un lugar en la cultura pop, podríamos decir, cada vez más gente tiene una idea de lo que era Tai Chi Chuan. Me acuerdo cuando estábamos organizando el primer día mundial del Tai Chi Chi Kung, que nos hicieron una entrevista en la televisión y como parte de la entrevista hicieron una pequeña encuesta en la calle a ver si sabían lo que era el Tai Chi y la gran mayoría de la gente no sabía. Es más, hubieron un par de personas que estaban convencidas que era algún tipo de comida china. No tenían mucha idea de lo que era el Tai Chi. Ahora, por suerte, creo que eso no ocurre. Sin embargo, como es una difusión casi por ósmosis, porque suena el nombre y la gente se encuentra con distintos materiales de muy variada procedencia y calidad, eh, me da la impresión que hay un montón de errores conceptuales con respecto a la práctica, o un montón de lugares comunes que se suelen nombrar, o que la gente suele nombrar cuando habla de Tai Chi. Uno dice Tai Chi, dice, ah, sí, tal cosa, y que en realidad no están bien entendidos o parten de algunos errores de concepción o no fueron bien explicados. Y personalmente me parece que es importante que haya una mejor explicación de estas cuestiones, fundamentalmente para que se acerque a la práctica toda persona que le pueda potencialmente interesar, porque mucha gente. Es mi impresión, y lo he hablado con colegas y pensamos en muchos casos lo mismo. Hay mucha gente que potencialmente podría interesarle el Tai Chi o el Qigong y le pasa por el costado porque cree que es algo que en realidad no es. Entonces, bueno, me parece importante aclarar de a poquito en los medios de difusión que tengamos algunos conceptos para que se entienda un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de práctica de Tai Chi o de Tai Chi Chuan y práctica de Qigong. En particular, el tópico o el lugar común o la frase que dispara esta charla, quizás muchos de ustedes, no sé cuántos de los presentes serán practicantes de Tai Chi Chuan o habrán leído sobre Tai Chi Chuan, pero es una frase con la que uno se topa muy seguido, que es el Tai Chi Chuan es meditación en movimiento. Y es una frase que dice mucho, pero puede no decir nada y puede prestarse para un montón de errores. De hecho, mi impresión, hablando con gente, hablando con legos, digamos, con gente que no practica Tai Chi, es que la idea general de esa frase es algo así como que tanto el Tai Chi Chuan como la meditación son unas prácticas mediante las cuales uno alcanza una especie de estado mental de placidez en el cual se siente flotando entre nubes de algodón de azúcar con unicornios que revolotean o algo así. O bien unas prácticas mediante las cuales uno alcanza una especie de estado de abstracción del mundo en el cual todo le pasa a importar bien poco y se puede caer el mundo al lado y a uno en realidad no le llama demasiado la atención, no le rompe ese estado de placidez. Serían como una especie de viaje lisérgico uno y una especie de viaje opiáceo el otro, y sería más o menos lo que mucha gente entiende por meditación y por Tai Chi y por Tai Chi como meditación en movimiento. Y bueno, no va por ahí la cosa. Primero tendríamos que definir de qué hablamos cuando hablamos de meditación, porque uno de los problemas que suele haber en estos casos es muchas veces se da por sentado
el significado de una palabra o de un término, y quizás lo que uno entiende por ese término no es lo que entiende otro o no es lo que me están queriendo decir. Entonces me gustaría aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de meditación en el contexto de esta frase, al menos. Para eso voy a empezar por la inversa. Voy a empezar por decir qué no debe entenderse por meditación en el contexto de esta frase. No debe confundirse, primero que nada, con la idea de definición del diccionario de idioma español de meditación en cuanto a reflexión, cavilación, darle vuelta a una cosa con el pensamiento, analizarla pensando en ella. No va por ese lado. No es el sentido de deberías meditar en lo que estás haciendo. No. No es eso lo que estamos queriendo decirlo. Supongo que la mayoría de ustedes asumen que no, pero es bueno aclarar que no va por ese lado. Lo segundo que tenemos que entender es que tampoco estamos hablando de algo que se suele confundir con meditación, que lo podríamos llamar ensoñación. Es decir, imaginarme un montón de cosas lindas, dejar que mi mente viaje hacia un lugar plácido, que en realidad está dentro de ella misma, ¿no? Mi mente abstrayéndose y yéndose a ensoñarse con imágenes placenteras o sensaciones placenteras. No, eso tampoco sería lo que estamos entendiendo por meditación. Ni tampoco eh, lo que podríamos llamar abstracción o distracción del entorno. No es la idea de que la mente se vaya de lo que estamos, del lugar en el que estamos, de donde estamos rodeados, a también perderse, vaya a saber por qué, vericuetos de su propia existencia, mmm, olvidándome por un rato de el entorno, mis problemas, mi situación actual. Tampoco es esa la idea de meditación que estamos buscando. Entonces, ¿qué es meditación? Si no es ni reflexionar, si no es ni ensoñar, si no es ni abstraerme o distraerme. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de meditación? Bien. Haciendo una definición eh, bastante abarcativa, pero a su vez somera. Digo bastante abarcativa porque voy a incluir el concepto, voy a tratar de incluir en esta definición el concepto de meditación para lo que sería el lejano oriente. Hay otras disciplinas religiosas o esotéricas que a veces hablan de meditación en Occidente. Hay determinados grupos esotéricos sincréticos, tengo idea que hay grupos cristianos y grupos judíos que también usan a veces el concepto de meditación, pero lo usan con otras ideas. Esta definición que voy a dar va a ser bastante amplia. Se basa en la idea de meditación que se tiene en el budismo, pero también incluye ideas de meditación que hay dentro de prácticas taoístas y dentro de algunas prácticas hinduistas. Entonces sería más o menos la idea de meditación que subyace en el Lejano Oriente. Entonces ahí podríamos decir que la meditación es una práctica cuyo objetivo es contemplar, conocer y comprender la real naturaleza de las cosas, del universo, del mundo, trascendiendo el análisis intelectual. Entender la verdadera esencia de las cosas más allá de la racionalización. Ese sería como el objetivo fundamental de todas las prácticas meditativas, o la mayoría de las prácticas meditativas en el Lejano Oriente. Esta es una definición que todavía quizás quede demasiado abstracta. No estoy hablando, creo que hay algún micrófono prendido por ahí. Si alguien se da cuenta que tiene su micrófono prendido, le pido por favor que lo silencie porque puede ser bastante entreverado para el resto escuchar varias cosas al mismo tiempo, además de mi voz.
decía, entonces, ese es el objetivo de la meditación. Como ven, di algo muy general. Lo que pasa es que para ver cómo se relaciona con el Tai Chi Chuan, tenemos que hablar desde la generalidad, porque si bien el Tai Chi Chuan se puede entender como una meditación en movimiento, Tai Chi Chuan y meditación son dos disciplinas que se pueden practicar perfectamente de forma separada. Hay gente que exclusivamente medita y hay gente que practica Tai Chi, si lo practica bien seguramente esté en cierta forma meditando, pero son cosas que tienen sus propias reglas y sus propias formas de práctica. ¿En qué consiste la meditación? Partiendo de esta definición general, ¿cómo podemos bajarlo a tierra? Bueno, eso es un poquitito difícil, porque en realidad este tipo de meditación, ya digo, la practican en muchas disciplinas y muchas corrientes esotéricas y religiosas distintas. Y hay muchos métodos distintos, incluso dentro de corrientes, por ejemplo, dentro del budismo, según la rama de budismo que se siga, pueden tener métodos de meditación muy distintos. No tiene, si bien hay raíces comunes, la práctica del zazen es bastante distinta a la práctica del budismo tibetano con respecto a la meditación. Y pueden ser prácticas bastante que se apoyan en herramientas bastante distintas, desde control de la respiración, visualización, mantralización, puede ser muy variado. Sin embargo, hay algunos puntos que todas estas prácticas tienen en común, o por lo menos entienden del mismo modo. Y es que, por lo menos, los primeros estadios o el método general para empezar a meditar y la evolución que debemos seguir en esa es lograr de plano y como base una calma mental mínima, tener una conciencia clara del aquí y el ahora y sostener esa conciencia de forma constante en el tiempo, lo que a veces se llama tener atención plena. Esto también es una generalidad, sobre todo basada en conceptos budistas, pero más o menos por ahí andan todos. ¿Cómo se relaciona esto con el Tai Chi Chuan? Dijimos, necesito una calma mental mínima. Esto es seguramente lo primero que uno empieza a tratar cuando empieza a practicar Tai Chi Chuan. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a una clase de Tai Chi Chuan, el profesor seguramente nos diga que nos paremos y nos va a situar en el lugar que estamos para tener la clase, ¿no? Nos va a decir que nos paremos de determinada forma, nos dará instrucciones de respiración, nosotros vamos a estar en el entorno. Es muy común que los profesores a veces pongan alguna música tranquila, algo que nos sitúe. Muchas veces ese estado mental básico se confunde con ya estar meditando, pero en realidad es lo previo, es como un pintor que se va a sentar o se va a poner para pintar, entonces pone el lienzo, acomoda los pinceles, las pinturas, tiene su espacio, está dispuesto y va a empezar. Eh, claro, como la gente muchas veces viene con mucha, mucho estrés, la cabeza muy eh, entreverada, muchos problemas, muchas preocupaciones, simplemente el poder sentir que está en un lugar tranquilo, cómodo,
para realizar una práctica que le va a hacer bien, le genera un estado de placidez que se confunde con la meditación en sí. Pero es apenas la base. No debemos confundir, porque si nos creemos que llegamos a algún lado donde en realidad no llegamos, vamos a dejar de intentar ir hacia ese lado. Ese es uno de los riesgos grandes cuando, cuando cometo errores de concepto o cuando pienso que alcancé metas que no alcancé. Dejo de buscar, dejo de seguir transitando el camino. El segundo punto decía que es, una vez que tengo este estado mínimo de calma, tener conciencia del aquí y el ahora. Nuevamente, en el Tai Chi Chuan, nuestra práctica no solo coincide, es decir, no solo necesitamos los mismos puntos que mencioné para la meditación, sino que la propia práctica, la propia metodología de práctica nos va a ayudar a conseguir esos puntos. Entonces, yo necesito o yo quiero tener la mente en el aquí y el ahora. ¿Qué es lo otro que seguramente nos va a pasar en la clase de Tai Chi Chuan? Nos van a pedir que le prestemos atención a cómo estamos parados, cómo estamos respirando, el contacto de los pies en el suelo, cómo está nuestra postura, cómo están nuestros hombros, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de detalles que, por un lado, nos van a obligar a poner la mente en el aquí y el ahora. Seguramente la mente se quiera ir, todo el tiempo la mente quiere huir, pero como le estamos dando algo concreto en que ocuparse, la mente va a estar aquí, va a estar atendiendo lo que se supone que yo debo estar haciendo, ya digo, con mi cuerpo, con mi respiración, etcétera. Lo cual a su vez me va a estar ayudando a enfocar la mente. La mente desde muchos puntos de vista se comporta de manera similar a un músculo. Requiere entrenamiento para adquirir o mejorar mejor determinadas habilidades que le son innatas, pero que al no usarlas las va perdiendo. Y muchas veces el atender es una habilidad que no se controla del todo. Es muy común ver en los alumnos, aquellos de ustedes que practican Tai Chi Chuan y tienen cierto tiempo de práctica, estoy seguro que les tiene que haber pasado. Al principio, prestarle atención a un detalle durante X tiempo es un esfuerzo tremendo. Es muy difícil, todo el tiempo se me escapa, ¿no? Un detalle como puede ser, yo qué sé, la posición de un pie, como puede ser dónde está mi respiración. Con el tiempo voy a poder atender ese detalle. Seguramente el profesor me exija que ya no le preste atención a un detalle, le preste atención a dos o tres y me va a ser igual de difícil. Y si sigo perseverando con el tiempo, ya tres o cuatro detalles voy a poder tener. No me va a generar demasiado problema. El profesor seguramente me agregue pautas. Hasta que, como quien no quiere la cosa, va a haber un momento en que mi mente va a ser capaz de estar presente en lo que estoy haciendo, estar presente en el aquí y el ahora, sin quedarse enganchada, sin quedarse reconcentrada en un solo detalle. Que esa es otra cuestión que a veces pasa al principio. Me dicen, yo qué sé, que le preste atención a la posición de la mano
y toda mi atención se va a la mano y todo el resto del cuerpo no tengo idea de lo que estoy haciendo con él. La capacidad de contemplar todo el panorama, en el caso particular del Tai Chi Chuan, lo que estoy haciendo con mi cuerpo es fundamentalmente lo que más atendemos, sin quedarme agarrado en ningún detalle, es una habilidad que se entrena. Aquí quiero detenerme un poco para mencionar dos problemas que suelen surgir, o dos peligros, si quieren. No quiero ser demasiado dramático, pero sí serían dos peligros dentro de la práctica que no solo me van a complicar la evolución técnica en la práctica, me van a complicar esto de llevar la práctica hacia el lado de la meditación, por decirlo de algún modo. Uno es la ensoñación. Ya digo, cuando uno empieza a practicar Tai Chi, al poco tiempo, seguramente en la primera clase, por lo general la gente vuelve porque siente eso, va a sentir eso, un estado de mínima calma mental, que capaz que no lo tuvo en todo el día, o capaz que hace meses que no lo tiene, o capaz que hace años que no lo tiene. En ese estado de calma mental, es bastante común que la mente se vaya. A veces, incluso, se usan imágenes por parte de los profesores para guiar el pensamiento o para inducir una sensación o para mm, que la mente entienda mejor lo que tiene que hacer. Y esas imágenes a veces eh, la mente se queda en ellas y se va con ellas. Y dejo de estar presente. Me pasó una vez durante una clase, por suerte era un seminario así general de difusión, no era una alumna regular, pero me pasó, era un seminario así como para mostrar más o menos qué era Tai Chi Chuan, y entonces una de las primeras cosas que hicimos fue práctica de Chan Chuan, postura fija, abrazo al árbol. Calculo yo que la mayoría de ustedes sabe lo que es abrazo al árbol, si no, bueno, después lo googlean. Entonces, había una persona que estaba en abrazo al árbol, una señora, y con los ojos cerrados. Y yo estaba pasando, como suelo hacer en mis clases, dando indicaciones, yo estaba hablando, no era que los dejé y los abandoné a su suerte. No, yo estaba dando un montón de instrucciones y pasando entre la gente, acomodándoles un poco el cuerpo, ¿no? Bajando de los hombros, ese tipo de cosas que solemos hacer también los profesores. Y me pasó que esta persona estaba con los ojos cerrados y yo pasé y le toqué la mano para acomodarse y dio un respingo grande, se dio un susto bastante grande, quedó agitada. Me preocupó un poco por unos instantes porque es eso, hizo una exclamación grande realmente le pasó eso porque estaba totalmente desconectada donde estaba. O sea, no me estaba escuchando a mí, no sabía dónde yo estaba. Su mente, vaya a saber a dónde había viajado. Cada cual es libre de practicar Tai Chi para lo que quiera. Si quiere viajar Tai Chi, hacer Tai Chi para viajarse, está bien, yo no me voy a poner a eso. No le va a servir como práctica de meditación, eso no es meditar con Tai Chi. Tampoco le iba a servir para mejorar técnicamente el Tai Chi. Le iba a servir para eso, bueno, tener una experiencia interesante de viaje. El otro peligro que a veces pasa es el reconcentrarse en uno mismo o enamorarse de uno mismo, que esto también pasa. Digamos que uno ya está yendo a clase de Tai Chi, a veces también pasa en la primera clase, pero a veces si no pasa en breve, en la segunda, en la tercera, esto empieza a ocurrir bastante pronto. Por lo general, la gran mayoría de la gente que va a clase de Tai Chi tiene una desconexión al principio bastante grande con su cuerpo. Y una de las primeras cosas que hacemos los profesores de Tai Chi es
colocarlos en una situación en la cual tienen que conectar con su cuerpo. Les pedimos que le presten atención al cuerpo, les pedimos que muevan el cuerpo, les pedimos que sientan el cuerpo, les pedimos que hagan cosas muy específicas. Y eso inmediatamente hace que empiecen a retomar esa relación con su cuerpo. Eso, unido al hecho de que el Tai Chi Chuan es una práctica que mueve energía, hace que enseguida se empiecen a despertar sensaciones, que pueden ser muy variadas. Podría enumerar un montón, pero sería interminable la lista, pero hay muchas que son muy comunes y que se relatan siempre, que a todos nos han pasado, desde sensación de calor, de frío, de cosquilleo, de estremecimiento, de ampliación de una zona del cuerpo, como que se siente más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muy dispares las sensaciones. No debo quedarme agarrado o nubilado con esa sensación nueva que yo descubrí. O sea, está bien, a todos nos puede pasar, está bien de repente, es una clase, sentí un cosquilleo, yo qué sé, en las manos, o me di cuenta que hay una parte de la espalda que antes no la sentía y ahora la siento. Bárbaro, me puedo quedar colgado en esa clase con eso. A la siguiente o al poco tiempo debo abandonar eso y seguir adelante. Si no, es como lo que ocurre a veces es como un bebé cuando se descubre el pie. ¿Vieron? Los que tienen hijos tienen que haberlo visto y si no, algún video deben haber visto, ¿no? Cuando un bebé se descubre por primera vez el pie, que se queda fascinado, agarrado a su pie y chupándoselo y vuelve a él. Eh, Está bien que el bebé le pase eso y le va a durar, no sé, un día, dos, no sé cuánto dura, pero si un niño de 5 o 6 años, cada vez que se ve el pie se fascina, es para preocuparse. Con nuestra práctica de Tai Chi es más o menos lo mismo. Está bien, vamos a sentir cosas placenteras, cosas particulares, cosas fascinantes, ¿no? Nos va a abrir percepciones sobre nosotros mismos que no teníamos, pero eso tampoco es en sí meditar. Eso es una ventana de percepción nueva que se abrió. Si nosotros nos quedamos reconcentrados en esta especie de práctica hedonista, no vamos a poder seguir adelante con el proceso, como decíamos, de estar en aquí y ahora de forma eh, permanente, que sería más o menos lo que entenderíamos como una práctica tendiente a la meditación. Entonces decía, había hablado de una calma mental mínima que nos va a posibilitar contemplar lo que estamos haciendo con el cuerpo. Insisto, contemplar no es quedarse agarrado del detalle, no es quedarme agarrado de la mano, no es quedarme agarrado de cómo siento que el aire entra y sale, no es quedarme agarrado de nada en particular, es poder ver todo, ser consciente de todo, tener control consciente de todo, pero no quedarme cegado en un solo detalle o agarrado de un solo detalle. Aquí lo que nos faltaría sería tratar de ampliar eso a, eh, o mantenerlo de forma constante en el tiempo. Porque nuestra atención normalmente no es constante. Nos da la impresión que sí. Yo estoy seguro que ustedes, bueno, capaz que no todos, capaz que la charla es un poco aburrida y algunos se fue, no sé, sobre todo los que están sin cámara, capaz que se fueron a hacer un sándwich y volvieron. Pero la mayoría de ustedes seguramente están convencidos de que me están escuchando de forma atenta. Yo les puedo asegurar que no. Nuestra atención siempre se va. Y esto es un concepto que para mí fue maravilloso cuando me lo explicaron. Se lo debo a el profesor Roque Severino de Brasil, el lama budista tibetano, que lamentablemente nos dejó por COVID el año pasado, pero a quien le debo mucho de lo poquito que sé sobre mente y sobre meditación, se lo debo a él.
Y él explicaba lo siguiente. Nosotros pensamos que la atención, nuestra conciencia en, en lo que estamos, es como una lámpara incandescente o como una lámpara LED, da una luz continua. Pero es mentira, funciona más bien como un tubo de luz. Ustedes saben que los tubos de luz, que creo que ahora están prohibidos porque hace tiempo que no veo, no dan una luz continua. Es una luz que oscila, se prende y se apaga 50 veces por segundo. Lo que pasa es que se prende y se apaga tan rápido que no nos damos cuenta que se prendió y se apagó. Nos genera la ilusión de continuidad, pero en realidad es una oscilación muy rápida de la luz. Con nuestra conciencia pasa lo mismo. Nosotros creemos que estamos y además tenemos el doble problema de que si queremos observar cómo funciona nuestra mente, somos a su vez el observador y el observado, y eso hace que sea muy difícil. Pero a nuestra conciencia le pasa eso. Tenemos la ilusión de que estamos todo el tiempo atentos, pero en realidad todo el tiempo nuestra mente se está yendo y volviendo rápido, suficientemente rápido como para que no nos demos cuenta de que pasa eso. A veces sí nos damos cuenta, cuando queremos acordar, estamos pensando, vas a saber en qué. Pero muchas veces, aunque no nos demos cuenta, la mente fue y vino, suficientemente rápido como para que no nos demos cuenta. Y para esto tenemos un remedio interesante en la práctica de Tai Chi Chuan, que es la velocidad homogénea y lenta, que es una característica que comparten todos los estilos de Tai Chi Chuan tal como se practican ahora. Incluso el estilo Chen, que hasta donde puedo entender, no sé mucho del estilo Chen, pero hasta donde puedo entender, es uno de los estilos que tiene formas con cambios de ritmo más bruscos, tiene al menos una forma que es lenta y homogénea y que a lo sumo tiene un par de cambios de ritmo por el medio, pero en líneas generales es lenta y homogénea. ¿Por qué esto nos va a ayudar? Porque esa homogeneidad fuerza a la mente a estar atenta todo el tiempo. Hay algo muy interesante que pasa. Eh, Esto también lo aprendí con el profesor Roque y funciona 100% de las veces. Es bastante común que, sobre todo los alumnos más principiantes, aunque traten de hacer un ritmo homogéneo en la forma, tengan oscilaciones más o menos notorias en la velocidad. Muchas veces no son demasiado notorias porque son en pequeños momentos, pero no hay un real hilo de continuidad en el desarrollo de las figuras. Si uno, esa persona, no, uno, el profesor, le cambia el ritmo y lo obliga, digamos, le propone de forma vehemente que eh, haga un poquito más lento y bien homogéneo el ritmo. Y ya digo, esto lo he probado y pasa, hasta ahora me ha pasado siempre que se lo he hecho a algún alumno. En determinado momento, la persona se pierde. Puede ser un pedazo de la forma que la conoce al dedillo. Hace 4 años que lo practica, lo ha hecho 1.000.000 de veces. Baja un poco el ritmo. Si estamos ante este caso, ¿no? Una persona que tiene fluctuaciones, baja un poco el ritmo y lo hace homogéneo. Y hay un momento que, si no se pierde totalmente, por lo menos queda en la duda de, ¿y ahora qué estoy haciendo exactamente? ¿O qué estoy haciendo con esta mano, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es bastante común que la conciencia, la atención, ese mono loco que tenemos en la cabeza,
Yo les dije, se va y vuelve. Cuando ejecutamos la forma, por lo general, trata de irse y volver en los mismos lugares. Y por lo general, esos lugares es donde generamos una inflexión en el ritmo. Pasamos rápido por una parte, que puede ser una parte muy chiquita, puede ser un fragmento muy chico de una figura, 5 centímetros de movimiento, por ponerle un quantum, se fue y volvió antes de que nos diéramos cuenta, pero siempre en el mismo lugar. Y ya les digo, y por lo general cuando variamos el ritmo es lo que pasó. Al hacer un poco más lento y obligarnos a mantener el ritmo homogéneo, lo que ocurre es, la conciencia se va y vuelve en un lugar en el que nunca había estado, que es ese pedacito en el que le estoy obligando a caer, porque se fue y volvió a la misma velocidad, pero yo hice ese pedazo, lo amplié, y realmente la persona no reconoce ese pedazo porque nunca estuvo conscientemente en ese pedazo, a pesar de que creía que sí. Si no me lo creen, pruébenlo. Van a ver que funciona. Entonces, esto de la velocidad homogénea y a un ritmo relativamente lento, doma o entrena a mi atención para estar presente cada vez más tiempo. ¿Mm? Entonces logramos paulatinamente ir caminando hacia eso que se entiende como atención plena, es decir, estar plenamente presente en el aquí y el ahora. ¿Qué dicen los que saben que estar todo el tiempo eh, es imposible? De hecho, no recuerdo ahora si fue el profesor, sí, fue mejor dicho. Recuerdo que fue el profesor Roque, pero no recuerdo exactamente cuántos segundos, pero era eso, que algo así como lograr estar 40 segundos o un minuto con atención plena realmente, sin que la mente se vaya para ningún lado, ya es, básicamente está iluminado. O sea, hay pocas personas en la Tierra que realmente lo logran. No me acuerdo cuánto era, pero era mucho menos tiempo de lo que uno pensaría. Y nuevamente esto es algo que se entrena, que se practica, a lo que uno se va acostumbrando. Mm, una cosa que no estoy seguro si quedó claro, porque vengo hablando mucho de la atención en uno mismo. Esta atención en uno mismo, así como atender una parte, una mano, la respiración, lo que sea, no puede abstraerme del resto de mi persona, tampoco puede abstraerme del entorno. Yo no puedo perder de vista el entorno. eh, la capacidad de estar atento a mí mismo y al entorno sin que nada de eso me saque de centro es una base, ¿no? Es conciencia de aquí y de ahora de forma plena. Si yo solo puedo estar consciente en mí y no puedo estar consciente en el entorno, mmm, rengueo de una pata, digamos, no está del todo bien. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Porque alguien, quizás alguno de ustedes se lo está preguntando. A mí me dijeron que el Tai Chi era buenísimo porque yo estoy estresado para sacarme el estrés, porque es una meditación en movimiento. Y hasta ahora lo único que me han dicho es eh, que yo tengo que estar así como muy concentrado, suena bastante cansador esto, y yo en realidad lo que quiero es olvidarme de los problemas. Yo no quiero estar así conectado con mi cuerpo. Yo quiero que la cabeza me pare un poco, no quiero esto. Volvemos al punto de los errores de concepción que a veces hay con la meditación. Cuando uno está con muchos problemas, estresado, con la cabeza muy mareada, sí, eh, un modo de descansarse es
olvidarse de los problemas por un rato. Puedes eso, ir a hacer tai chi, como puede ir a hacer zumba, como puede verse una serie de Netflix. Distraerse. Eso en realidad no me está ayudando. Lo que está haciendo es que yo me olvide por un rato y encuentre un mínimo de descanso, por lo menos en lo que pasa en primer plano, ¿no? Ustedes saben que nuestra mente también tiene cosas que trabajan en primer plano y tiene un montón de programitas que están en el fondo. Está bien, es una opción, pero no estoy mejor que antes. Por un rato encontré un poco de placidez, ¿eh? Yo qué sé. Es como darle una aspirina a alguien que tiene un hachazo en la espalda. Eh, ahora, si yo tengo esta práctica mental dentro de Tai Chi, lo que me va a pasar no es que me voy a olvidar de los problemas. Sí, obviamente, me voy a olvidar por un rato porque voy a estar atento a lo que estoy haciendo. Si no puedo poner mi mente en la clase de Tai Chi, es un poquito más complicado, pero voy por lo pronto a poder, eh, va a haber un instante en el cual voy a estar pensando en otra cosa. Entonces, por ese lado va a estar bien. Pero va a pasar otra cosa, que es un efecto también que seguramente aquellos de ustedes que practican Tai Chi desde hace años lo tienen que haber sentido. Las cosas se ponen en perspectiva. Muchas veces la situación en la que estamos envueltos es estresante, pero muchas veces es más estresante de lo que en realidad es por lo cercana, por lo grande que la sentimos, por lo inmersos que estamos en ella, porque da la sensación de que ese problema que tenemos es lo único que existe en el mundo. El hacer que la mente se serene, se centre y esté presente en el aquí y el ahora, sentir que yo soy un ser que tiene un cuerpo, está respirando, está rodeado de un entorno, ese problema que yo tengo, que si estoy en la clase de Tai Chi, el problema o estuvo en el pasado o va a estar en el futuro, pero no está aquí, justamente es algo que es ajeno a mi persona, no forma parte de mí, no es algo que me defina, no es algo que yo lleve todo el tiempo, me hace tener una perspectiva distinta de la situación. Y si no me ayuda a resolver el problema, al menos me va a dar otro punto de vista y me va a hacerlo ver en su justa medida. Por lo general, el estrés es una respuesta exacerbada a una sensación de peligro que uno tiene. Nosotros en nuestra, nuestro diseño biológico animal, cuando nos enfrentamos a un peligro, algo que nuestra mente identifica como un peligro, tenemos un montón de respuestas orgánicas que están diseñadas para que podamos sobrevivir al peligro, o pelear o salir corriendo. Vamos a tener descargas de adrenalina, vamos a tener un montón de cosas. Si nuestra mente está todo el tiempo mandándonos una señal de peligro, esa respuesta es más o menos constante y es lo que se entiende como estrés o es lo que genera el estrés. Si nuestra mente está todo el tiempo mandando una respuesta de peligro, hay algo que no está bien, porque nosotros no estamos en peligro todo el tiempo, pero nuestra mente no puede parar de sentir que está en peligro. Bajar la pelota al piso, centrarnos en el aquí y el ahora. Estoy aquí en una clase de Tai Chi, haciendo Tai Chi, o estoy aquí practicando Tai Chi. Estoy sintiendo mi cuerpo, ya digo, estoy sintiendo el entorno, la respiración, soy consciente. Corta esa, ese mensaje que manda la mente de peligro. Y eso es lo que va a
controlar el estrés, porque va a hacer que yo me dé cuenta de que esa tensión constante en la que estoy en realidad es falsa, es una respuesta de mi mente, porque está atada a una situación, pero yo no estoy atado a esa situación. Esa situación, yo soy parte, sí, de un entorno, de una situación, pero no me define. Yo soy una entidad independiente y como tal tengo un montón de respuestas posibles frente a lo que ocurre. Bien, bien. En principio, por aquí sería lo que tenía para decir hoy en esta charla. Eh, no sé si hay preguntas y tampoco tengo muy claro cómo sería la dinámica para resolver preguntas, pero si Adrián anda por ahí, Bueno, capaz que... hola. Bueno, sí, a partir de ahora, quienes quieran hacerle alguna pregunta a Leonardo, si la pueden hacer por el chat o bueno, de pronto levantan la mano o no levantan la mano físicamente, sino la manito esa que aparece en el Zoom para que me salga acá, o bueno, si no hablen nomás, no hay problema. Vamos a esperar un poquito. Bien, o quedaron... eh, Acá. a ver, A ver, a modo de resumen, pregunta Marcelo Martino, ¿cuál vendría a ser la vinculación del Tai Chi con la meditación? eh, me siento tentado a dar toda la charla de vuelta, pero... de modo de resumen, eh, tanto el tai chi como la meditación van a trabajar la conciencia en el aquí y el ahora y la atención plena. Eh, para una práctica correcta de Tai Chi, por lo menos de Tai Chi tradicional, que es lo que yo practico y de lo que más puedo hablar. Eh, necesito tener mente calma, presencia en el aquí y el ahora y atención lo más plena posible. Nuestro método de entrenamiento eh, se basa en ello, o por lo menos es un ingrediente muy importante para el método de entrenamiento que tenemos. Y a su vez, el método de entrenamiento va a generar estas cuestiones. Entonces, en líneas generales, esa sería la relación. Obviamente, esto es algo que suelo decir, suelo repetir mucho. En Tai Chi Chuan siempre, siempre es importante cómo hacemos las cosas y no qué cosas hacemos. No importa si yo hago una forma larga, una forma corta, no importa si yo solo practico formas, si practico además ejercicio de Qigong, si practico... Lo que importa es cómo lo hago. Entonces, si yo practico prestándole atención a detalles relacionados con cómo debo pararme, cómo debo moverme, cómo debo respirar, si yo a su vez trato en la ejecución de la forma de hacer un ritmo parejo de ejecución, si trato de estar presente todo el tiempo en lo que estoy haciendo, si trato de no abstraerme del entorno, voy a estar teniendo una práctica que podemos decir que es meditativa, independientemente de qué sea exactamente lo que estoy haciendo. Obviamente, por ejemplo, una forma larga como la que tenemos en el estilo Eng. Bueno, todos los estilos tradicionales tienen formas largas. En particular, nuestra forma, dentro del estilo que yo practico, tiene 103 movimientos. Ejecutada a una velocidad media, son entre 20 y 30 minutos que se tarda en hacerla. Si yo, durante la ejecución de esta forma, pongo todas estas pautas, bueno, estoy teniendo una experiencia tendiente a la meditación de entre 20 y 30 minutos. Si hago un ejercicio aislado
durante 3-4 minutos, bueno, puedo ponerle toda esta atención, pero voy a tener una experiencia tendiente a la meditación de 3-4 minutos. Como entrenamiento de la mente y como experiencia, es mucho más corta esta segunda que menciono que la primera, obviamente. Pero después, lo esencialmente importante es cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, no exactamente qué estoy haciendo. Si es un ejercicio, si es una forma, si es lo que sea, no tiene importancia. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Andrea Carrasco si se están realizando sesiones de Tai Chi. Pienso que bueno, que ahora las escuelas, muchas habrán podido volver a la presencialidad esta semana, ¿no? Sí, creo que todos estamos en proceso de volver y cruzando los dedos porque no se disparen demasiado los casos y viendo qué otras medidas se pueden llegarse a tomar. Sí, lamentablemente es todo eh, muy inestable todavía, pero hasta donde sé, la mayoría de las escuelas estamos paulatinamente volviendo a modalidad presencial en estas semanas. Y claro, porque por el nuevo comunicado que hubo, bueno, ahora estarían nuevamente habilitados a poder Ujú. trabajar presencialmente con, con los practicantes. Bueno, después aquí Andrés de los Santos dice que cree recordar que el número de segundos que el profesor Roque decía eran 7 segundos. Puede ser. Muy bien. José Vieira, ¿crees que sea útil la noción de energía, el ki, para pensar en la relación del Tai Chi Chuan y la meditación? En realidad, no, no particularmente. Eh, el chi es una realidad dentro de Tai Chi Chuan. Eh, la mayoría de los maestros que yo he escuchado hablar, a ver, la mayoría de los maestros representantes de líneas tradicionales que yo he escuchado hablar del chi, por lo general dicen que no hay que quedarse agarrado, no hay que quedarse pensando o buscando la sensación o tratando de inducir una sensación o tratando de sentir una circulación de chi en el cuerpo durante la práctica de Tai Chi Chuan en particular. Y a su vez, desde el punto de vista de la meditación, es lo que les decía, hay que tener mucho cuidado de no quedarse eh, fascinado con las sensaciones. Mi experiencia en la práctica de Tai Chi Chuan es que sí se vivencia, el chi se vivencia, la movilización del chi, pero no es algo de lo que yo deba quedarme pendiente y puede ser contraproducente. De hecho, hay, recuerdo por lo menos 2 o 3 maestros, bueno, mi propio maestro Yan Chung, Mayo Eliang también lo decía, si no me equivoco, Chen Manqing, que si la mente se queda pensando en el chi, en realidad no estoy ayudando a que el chi fluya, estoy ayudando a que el chi se estanque. Para que el chi fluya, debo dejarlo fluir. No pienso particularmente en guiar, dejo que ocurra. Muy bien. Bueno, Rosina me manda un saludo y agradece la charla que ha sido muy interesante y pregunta si consideras que definir el Tai Chi como meditación en movimiento entonces no sería aconsejable o si sería desaconsejable. No, no, es aconsejable. Lo que pasa es que es más que meditación en movimiento, es también un arte marcial, eh, es también un ejercicio que es bueno para la salud. El Tai Chi Chuan es polifacético. Y eso, por eso también es que uno se puede acercar a el Tai Chi Chuan por muy distintas razones. Y todas son válidas. Después va a tener que comprar todo el paquete.
¿no? O sea, uno tiene que practicar el Tai Chi Chuan en toda su extensión si realmente quiere avanzar. Eh, pero alguien puede incurrir en el Tai Chi porque está interesado en la meditación y le aburre la meditación sentado, ¿no? En lugar de meterse en un dojo a hacer zazen, dice, bueno, voy a probar con Tai Chi. Y está bárbaro, está bárbaro. Eh, no genera un problema. La definición de Tai Chi Chuan como meditación en movimiento está bien. Si me quedo solo con eso, seguramente voy a tener una visión parcial, pero es perfectamente válida y correcta. Bien. Bueno, hay muchos saludos y acá Mónica Alfaro pregunta, ¿el tema de la velocidad lenta dirías que es un reflejo de la atención plena? ¿El método en sí mismo me ayudaría para bajar la velocidad? Em, la velocidad lenta facilita la atención plena. Eh, esto es, a ver, un ejemplo que a veces se pone. Imaginamos que vamos en un tren o en un ómnibus. Si yo voy mirando por la ventanilla y el tren o el ómnibus va a toda velocidad, yo voy a poder ver lo que pasa por la ventanilla y voy a poder retener determinada cantidad de información. Voy a poder prestarle atención a determinados detalles, pero va a haber mucho que se me va a escapar. Si ese tren o ese ómnibus va lento, va más lento, voy a poder retener más información. Si va más lento, voy a poder retener más información. Voy a poder ver y retener más información. Cuanto más rápido pasa algo, más difícil es verlo en detalle, más difícil es percibirlo en su totalidad. Entonces, si yo quiero estar atento, ya digo, centrándonos en el objeto fundamental de la práctica de Tai Chi, que es nuestro propio cuerpo. Yo quiero estar atento a mi cuerpo y a mi movimiento, a la mayor cantidad de detalles y de información posible, sin quedarme agarrado de nada, sino siendo capaz de ver todo el panorama en detalle. Cuanto más rápido yo me mueva, más difícil va a ser lograr hacer eso. Cuanto más lento yo me mueva, más fácil va a ser lograr hacer eso. Por eso es que la velocidad lenta está directamente relacionado con el aspecto de meditación, o si quieren, para no repetir tanto la palabra meditación, de entrenamiento mental del Tai Chi Chuan. ¿Sí? Bien. Bueno, pregunta Silvia, ¿con quién y cómo comunicarnos frente al posible interés en comenzar a practicar Tai Chi? Eh, Bueno, hay montones de escuelas. bueno, Nomás sí, los que estamos aquí reunidos por el Instituto ahí Confucio. está. En la web del seminario misma, creo que estaban todos los contactos de las distintas escuelas y están los videos como para que también puedan conocerlos. Y bueno, acá ya nos están acompañando hoy Ricardo Suárez, Rosario Mora, Carlos Saavedra. em, Vi que estaba Shifu Hogado, Víctor Pagani, hay muchos maestros que nos están acompañando y bueno, sí, ahí tienen toda la información. Creo que Gonzalo estaba también, creo que están Inés Casamayo, ahí, con los que están en el seminario, bueno, y hay otras escuelas también que no están en el seminario, ¿no? Pero bueno, después, a ver. Quisiera saber si la relación con el aquí y el ahora puede transformarse en una manera de vivir la vida. Graciela pregunta. Eh, sí, bueno, los budistas es una cosa que buscan. De hecho, ah, hoy estoy hablando de Tai Chi y meditación porque es lo que me toca, pero hay gente que encuentra eh, ese modo de estar presente en otras disciplinas que pues no podían ser insospechadas.
lo he escuchado y por lo que relatan, sí, es muy coherente y hablan básicamente lo mismo que hablé yo hoy. La gente que entrena para correr maratón, que dicen que mientras están corriendo, tienen que cumplir con todos estos puntos que nosotros dijimos, básicamente porque si no, no pueden administrar ni el aire ni la energía para llegar a donde quieren llegar. Eh, Hay un famoso libro de cocina, Zen, que fue escrito por Dogen, si no me equivoco, el famoso maestro Zen, introductor del budismo Zen en Japón, que él escribió un libro de cocina para el cocinero del monasterio, porque el cocinero del monasterio era el que tenía menos tiempo de practicar meditación zen, porque tenía la obligación de cocinar para todos los monjes. Entonces, él escribió un libro donde detalla un montón de instrucciones para practicar meditación mientras cocina. Eh, y así uno podría en realidad llevarlo a todas las actividades de la vida, y los budistas plantean eso. De hecho, se supone que cuando una persona alcanza la iluminación, como le pasó a Buda, ese estado de presencia constante donde uno ve las cosas como son y no como se las imagina, rompe el velo de la ilusión, eh, se da de forma constante. Que no quiere decir que esto sea fácil de lograr, pero bueno, es una aspiración que sí que uno puede tener. Bueno, y por último nos preguntan si va a quedar colgada la charla. Sí, la estamos grabando y luego va a estar seguramente en el sitio del seminario, se va a colgar el video. Bueno, creo que hasta ahí entonces les agradecemos a todos, le agradecemos a Leonardo. Por favor. Acá está la directora del Instituto Pichofen, no sé si quiere saludar, ahí está. Sí. Y bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos también, por mi parte.